Muy buenos días. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Solicito atentamente al Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, señor Secretario General de Acuerdos. A continuación, le instruyo para que informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 11 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 17 juicios de inconformidad y 7 procedimientos especiales sancionadores cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Autorización. Se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Acto seguido, le solicito atentamente dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 320 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Luis Daniel Serrano Palacios por su propio derecho, para denunciar al ciudadano Marco Antonio Galindo Carranza, o Marco Galindo, por conductas que en su estima resultan violatorias del marco jurídico electoral, por expresiones calumniosas difundidas en la red social de Facebook. En estima de la ponente, si bien se tuvo por acreditada la existencia de diversas frases, lo cierto es que las mismas constituyen una manifestación de la postura del denunciado desde el uso y ejercicio de la libertad de expresión, que está potencializada por el proceso electoral por el que se transita en el Estado de México. De ahí que corresponde al destinatario del mensaje la interpretación, valoración, decisión y postura correspondiente. Por lo anterior, se propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Magistradas y magistrados, está precisamente a su consideración este proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al Secretario General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Su autorización. Magistrado Jorge Musillo Escalona. A favor del proyecto en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es mi propuesta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pascal Fuentes. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Con el proyecto en sus términos, señor secretario. Gracias. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 320 de 2021 se resuelve único. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Cúmplase sus términos. Acto seguido. Solicito al secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Musillo Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 408 de 2021, interpuesto por Arturo Romero Ramírez, en su carácter de candidato a la primera regiduría propietaria, postulado por el Partido Verde Ecologista de México para integrar el Ayuntamiento de Chapa de Mota, en contra de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en ese municipio para el periodo 2022-2024, así como la omisión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México
de cancelar el registro del candidato a tercer regidor del partido Redes Sociales Progresistas. En primer término, la ponencia propone declarar infundado el disenso relativo a la indebida motivación de la determinación de excluir al Partido Verde Ecologista de México, derivado de que la planilla se encontraba incompleta. Ello porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha definido un criterio claro en el que ha sostenido que los partidos políticos tienen la obligación indefectible de registrar planillas completas, lo cual en términos del artículo 28 del Código Local tiene repercusión directa sobre el derecho de los institutos políticos de participar en la asignación de regidurías de representación proporcional. De ahí que si la planilla en la que participó el actor no estaba completa, fue conforme a derecho que lo excluyeran de la asignación. Por otra parte, la ponencia considera que en el caso concreto no resulta procedente la solicitud del actor para que este tribunal lleve a cabo el control difuso de la constitucionalidad de lo establecido en el artículo 28, fracción 4, del Código Electoral de esta entidad federativa, debido a que la eventual inaplicación de la norma por parte de este tribunal implicaría dejar sin efectos para el caso concreto una jurisprudencia emitida por la citada Sala Superior que resulta vinculante para esta autoridad jurisdiccional. Asimismo, la ponencia propone declarar infundada la manifestación del actor consistente en que debe prevalecer su derecho de ser votado, así como la voluntad de los electores que votaron por el Partido Verde Ecologista de México sobre el incumplimiento del requisito de planillas incompletas. Ello, pues, frente al derecho del actor a ocupar el cargo de primer regidor propietario y el de la voluntad de los ciudadanos que emitieron su voto en el municipio de Chapa de Mota, debe prevalecer la obligación de los partidos políticos de registrar planillas completas para integrar de manera plena los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, en virtud de que el actor participó como candidato del partido, por lo que debió sujetarse a los requisitos establecidos legalmente para tener acceso a la representación proporcional. Asimismo, porque se debe privilegiar los principios del ejercicio del voto libre y generar certeza para el electorado. Finalmente, por cuanto hace a la alegación relacionada con la supuesta omisión en que incurrió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de cancelar el registro del candidato a tercer regidor propietario del partido Redes Sociales Progresistas, igualmente la ponencia propone declarar infundada su manifestación. Ello es así, derivado de que la renuncia del candidato en cita fue presentada fuera del término establecido en el Código Electoral y, por ende, no podía surtir efectos la renuncia. Es por ello que prevaleció el registro del ciudadano Teotzin Menchaca Cárdenas con todos sus efectos, entre ellos la posibilidad de que el Partido Redes Sociales Progresistas participara en la asignación de regidurías de representación proporcional. Por lo tanto, la ponencia propone confirmar los actos impugnados. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 521 de 2021, promovido por María de Jesús Rubio Reyes, quien en su calidad de candidata a la segunda regiduría del Ayuntamiento de Villa del Carbón, Estado de México, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, realizada por el 113 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Villa del Carbón. La ponencia propone su desechamiento debido a que el medio de impugnación se presentó de manera extemporánea 88 días después de la emisión del acto combativo, que aconteció el 9 de junio de la anualidad que transcurre. También doy cuenta con los juicios de inconformidad 1 y 82 y los juicios ciudadanos locales 442, 458, 505, 523, 524 y 525, todos de 2021, promovidos por el Partido Movimiento Ciudadano, Jessica Estrada Ruiz, Miguel Alejandro Sánchez Díaz, María Fernanda Gutiérrez Castillo, Serafín Gutiérrez Morales y Eric Morales Rojas, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Xonacatlán, su declaración de validez, la expedición de las constancias de mayoría respectiva, así como la asignación de miembros de ayuntamiento por el principio de representación proporcional. Actos llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral 116 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en el municipio referido, solicitando la nulidad de la elección en cita. En primer término, se propone acumular los juicios referidos al existir identidad en los actos impugnados y en la autoridad responsable. En este orden, la ponencia propone desechar los juicios ciudadanos 442, 458 y 505, al actualizarse las causales de improcedencia relativas a la presentación extemporánea de las demandas y la falta de interés jurídico de uno de los promoventes. En los juicios restantes, los actores proponen la nulidad de la elección bajo diversas hipótesis del artículo 403 del Código Electoral del Estado de México. En principio, se propone calificar de infundados
los agravios relacionados con el rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para la presidencia municipal de Xonacatlán, en razón de que el dictamen consolidado que emite el Instituto Nacional Electoral no se desprende que la coalición o su candidato hubieran rebasado el tope de gastos de campaña. Respecto de los disensos relacionados con la recepción y uso de recursos de procedencia ilícita, la consulta propone declararlos inoperantes, toda vez que parten de la base de que la cantidad de dinero gastadas y que provoca el rebase del tope de gastos de campaña sugiere la utilización de recursos ilícitos, pero como no se acredita el rebase señalado, no se puede presumir que la coalición recibió y utilizó recursos de procedencia ilícita. Asimismo, se propone calificar infundados los agravios relativos a la aplicación de recursos públicos, pues los actores parten de la premisa errónea de considerar que el candidato de la coalición referida utilizó recursos públicos, derivado de la utilización en su persona, imagen y trabajo del símbolo o las iniciales AG, ya que de las pruebas ofrecidas no se puede acreditar que cuando el candidato se desempeñaba como diputado, usaba las iniciales AG como elemento o símbolo de su gestión, y mucho menos que éstas fueran parte del recurso público de la legislatura. Tampoco se puede constatar que la propaganda electoral ocupada por el candidato o por la coalición que lo postuló utilizó de manera recurrente y sistemática el símbolo AG como algún elemento de identificación y que con ello hubiera utilizado algún recurso público. Respecto de la utilización de símbolos religiosos, la consulta propone declarar infundados los agravios en razón de que, si bien quedaron acreditados los hechos relativos a la entrega de un arreglo floral frente a un sacerdote y una invitación que tiene como fondo la imagen de un templo católico, lo cierto es que, con relación al primer hecho, este se encuentra inmerso en el ejercicio de la libertad de culto, además de que de las fotos que se aportan al expediente no se desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la realización del hecho, es decir, no se advierte si fue realizada una misa, si el sacerdote dirigió algún mensaje relacionado con el candidato o el proceso electoral, si asistieron militantes o público en general, etc. Por cuanto a la invitación en la que aparece una iglesia, de las pruebas no se aprecia que se utilice con la finalidad de incidir en el ánimo del electorado, mediante la vinculación de manera clara y evidente de la fe o creencia religiosa de la comunidad con un acto de campaña. Tampoco está probado que se solicitó votar por él con base en esa creencia. Menos se advierte que buscara generar simpatía con el electorado, sino que únicamente se mostró una imagen característica de una comunidad en el municipio de Xonacatlán. En relación a los agravios relacionados con la coacción y compra de voto mediante la entrega de apoyos económicos y materiales en especie, se proponen calificarlos infundados, porque los actores no indican de forma precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos aducidos, además de que no existe medio de convicción alguno de donde pueda desprenderse que existió reparto de apoyos en especie consistentes en materiales de construcción a fin de comprar votos a favor del candidato Alfredo González González. Finalmente, se propone calificar inoperantes los agravios relativos a la participación del candidato de la planilla que resultó ganadora en 2 procesos de selección interna de candidatos. Ello, en virtud de que la base de los argumentos de los actores son hechos hipotéticos o suposiciones relacionadas con la supuesta tendencia que hubiera tenido en la votación si no hubiera participado el candidato del partido Fuerza por México, los cuales no pueden analizarse jurídicamente. Por lo tanto, se propone confirmar los actos impugnados. También de cuenta con el juicio de inconformidad 61 y el juicio ciudadano local 459, ambos de 2021, promovidos por el partido político Morena y Miguel Alejandro Sánchez Díaz, por su propio derecho, respectivamente, ambos en contra del acuerdo número 14 relativo a la asignación de regidurías y, en su caso, sindicatura de representación proporcional, aprobado en la sesión del 9 de junio por el Consejo Municipal 102 con sede en Tianguistenco, así como la infracción al principio de paridad. En cuanto al juicio ciudadano local, se propone su desechamiento, toda vez que el medio de impugnación fue interpuesto por quien carece de interés jurídico. Además, fue presentado de manera extemporánea, por lo que se cumplen los supuestos jurídicos previstos en las fracciones 4 y 5 del artículo 426 de la normatividad electoral vigente. Por otra parte, en el juicio de inconformidad se declaran infundados los agravios relativos a la sobrerepresentación del Partido Acción Nacional. Ello, dado que en la asignación de regidores de representación proporcional no es factible aplicar los límites de sobre- y subrepresentación contenidos en la Constitución Federal para las legislaturas. Lo anterior, de conformidad a criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es también infundado el agravio relativo a que por el principio de paridad de género le corresponde una regiduría más a la coalición Juntos Haremos Historia. La calificativa del agravio se sostiene en que la pretensión del actor en el sentido de que se le quite la regiduría al Partido Acción Nacional para que se le asigne una mujer de su planilla no puede alcanzarse porque la regiduría otorgada a ese partido fue designada correctamente, de modo que pueda realizarse ninguna modificación en la asignación de regidores de representación proporcional. Por lo tanto, se propone confirmar el acto impugnado. Enseguida doy cuenta con los juicios de inconformidad 93, 94 y 95 de 2021, promovidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Morena y Fuerza por México, en contra de la declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de Cuautitlán Izcalli, así como los resultados del cómputo, otorgamiento de las constancias por el principio de mayoría relativa y representación proporcional realizados por el 25 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli. La consulta propone sobreseer el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 95 de este año, pues no fue interpuesto ante el órgano que emitió el acto impugnado. Por otro lado, en cuanto al juicio de inconformidad 93, se propone a este Pleno declarar inoperantes los agravios relacionados con la supuesta recepción y uso de recursos de procedencia ilícita, en virtud de que la parte actora no expone las razones o motivos por los cuales se estima que se da la existencia de esa causal de nulidad. En cuanto al supuesto de nulidad consistente en el rebase de tope de gastos de campaña sostenidos en los juicios 93 y 94, se propone declarar infundados los agravios, en razón de que, por un lado, el partido Movimiento Ciudadano no expuso argumentos jurídicos concretos ni aportó elementos probatorios tendentes a señalar y demostrar el cómo se pudieron rebasar esos topes de tal forma que se favoreciera a la candidata electa y se pudiera generar una afectación sustancial a la elección. Por otra parte, el partido político Morena no logró demostrar que con la presentación de procedimientos especiales sancionadores ante el Instituto Nacional Electoral se acreditara una infracción a la normativa electoral en materia de fiscalización. Además de un análisis a la resolución del Consejo General del citado instituto respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado, no se determinó algún rebase de tope de gastos por parte de la presidenta municipal electa ni de la coalición que la postuló. En cuanto a las causales de nulidad de elección relativas a la utilización de recursos públicos e irregularidades graves aducidas por Morena, tampoco se acreditó que con la sola presentación de los acuses de las denuncias respecto de diversos procedimientos especiales sancionadores locales y la presentación de denuncias penales se pudieran acreditar los extremos de las causales correspondientes. Asimismo, aun cuando fue estudiado lo que se resolvió en cada uno de los procedimientos por este órgano jurisdiccional, no se advirtió la violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, la celebración de elecciones democráticas o transgresiones a las características del voto. Por lo anterior, no lograron acreditarse los extremos de las causales aducidas por el actor. Por cuanto hace la supuesta violación a principios constitucionales por vulneración del Estado laico, de igual forma se propone infundado el agravio, pues la existencia de un solo elemento propagandístico con una referencia genérica a Dios no permite determinar que la publicidad denunciada tuvo un impacto radical en el proceso comercial de mérito para considerar que con su exposición se pudo haber persuadido a un gran número de votantes del municipio para favorecer a la candidata de la coalición Va por el Estado de México. Tampoco que el contenido de la propaganda haya generado actos de presión psicológica o espiritual para ganar la contienda. Además, no constituyó una transgresión sistemática, reiterativa o generalizada y suficiente para anular la elección municipal. Por último, esta consulta también plantea infundada la solicitud del Partido Movimiento Ciudadano en torno a la asignación de un espacio por el principio de representación proporcional, en razón de que el Consejo Municipal realizó apegada de derecho la designación de los espacios correspondientes. Por ello, se propone confirmar la declaración de validez de la elección. También doy cuenta con el juicio de inconformidad 101 de 2021, promovido por el partido Fuerza por México, en contra de los resultados de cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de Chapa de Motas, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría emitidas por el Consejo Municipal. En el proyecto se propone su desechamiento, debido a que el medio de impugnación fue presentado ante una autoridad distinta a la responsable, lo que derivó en su presentación extemporánea.
actualizándose los extremos establecidos en el artículo 426, fracciones 1 y 5 del Código Electoral de esta entidad. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 261, originado con motivo de la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México, en contra de Michelle Núñez Ponce, otrora candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Valle de Bravo, y de los partidos políticos Morena, Nueva Alianza y del Trabajo, por la comisión de presuntas conductas irregulares consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, distribución de recursos públicos, de recursos en especie, con fundamentación religiosa, uso y aprobación de programas sociales oficiales de gobierno asociados al partido Morena y uso indebido de emblema e imagen con beneficio personal. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar la inexistencia de las infracciones atendiendo a lo siguiente. Respecto a los actos anticipados de precampaña y campaña, en el proyecto se considera que las expresiones contenidas en las publicaciones denunciadas no pueden ser consideradas como un llamamiento al voto o la publicación de una plataforma electoral a favor de la parte denunciada, sino que se enmarcan dentro del contexto de opiniones, recomendaciones o juicios de valor de temáticas de interés general, lo cual se ampara por el derecho a la libertad de expresión, pues no se advierten elementos que se traduzcan en un mensaje implícito o explícito de apoyo o que se promocione a la ciudadana denunciada como precandidata o candidata para la obtención de un puesto de elección popular. Por lo que hace la promoción personalizada, en el proyecto se considera tener como inexistente dicha infracción. En principio, porque de las constancias que integran el expediente, no se acreditó que la ciudadana denunciada tuviera el carácter de servidora pública, aunado a que del contenido de las publicaciones motivo de la queja, no se perciben elementos que denoten la promoción de algún servidor público, y hay que, contrario a la pretensión del quejoso, no es posible tener por actualizada dicha infracción. Ahora bien, por cuanto hace al uso de fundamentaciones religiosas, no se actualiza la infracción denunciada, porque como se razonó en el proyecto, de los hechos acreditados, no se advierte algún elemento que, de manera objetiva, permita concluir que la denunciada coaccionó moral o espiritualmente a la ciudadanía, a fin de que votaran a su favor. Es decir, con el contenido de las publicaciones denunciadas, no se demuestra que se hubieran afectado la libertad de la conciencia del electorado y, en consecuencia, que se hubiera influido en su libertad de sufragio basado en creencias religiosas. Finalmente, respecto a la utilización indebida de recursos públicos, en el proyecto se propone la inexistencia de dicha infracción, toda vez que de las publicaciones denunciadas alojadas en la red social de Facebook, no se advierte la utilización indebida de algún programa social. También doy cuenta, en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, en el expediente identificado con la clave ST-JE-114-2021, con el procedimiento especial sancionador 266 de 2021, incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de Armando Navarrete López, candidato a presidente municipal de Nicolás Romero, Estado de México, y de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México, por la vulneración a la normativa electoral sobre propaganda política electoral, derivado de la exposición de menores de edad en diversas publicaciones de la red social de Facebook. Se propone declarar la existencia de la violación consistente en la vulneración del interés superior del menor por la aparición de estos en la propaganda electoral sin su rostro difuminado y sin consentimiento de los padres. En el proyecto también se acredita la responsabilidad directa de Armando Navarrete López en su carácter de candidato a la presidencia de Nicolás Romero e indirecta de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza. La falta se califica como grave o ordinaria, derivado de la trascendencia del bien jurídico tutelado. En consecuencia, se propone imponer una multa al ciudadano denunciado y una amonestación a los partidos en cita, de conformidad con lo ordenado por la Sala Regional Común. También se cuenta con el procedimiento especial sancionador 319 de 2021, originado con motivo de la denuncia presentada por Luis Daniel Serrano Palacios por su propio derecho y en su carácter de otrora candidato a presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, postulado por el partido político Morena en contra de Miguel R. Arenas por la presunta emisión de calumnias a través de un video publicado en la red social denominada Facebook. Del caudal probatorio, solo fue posible acreditar una publicación en la red social de Facebook, en virtud de lo acreditado en el acta circunstanciada de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México,
Por tanto, de las expresiones que el quejoso consideran constitutivos de calumnia, en modo alguno se advierten imputaciones a hechos o delitos falsos. Por el contrario, más bien, estas se consideran como la opinión o percepción del usuario de la red social de Facebook, Miguel R. Arenas, de las que solo cuestionaba al quejoso y su candidatura, aunado a su carácter de candidato, situación que lo anteponía con un margen de tolerancia más amplio a las críticas sobre su actuar, y del mismo modo respecto a las supuestas acusaciones por los delitos de extorsión y abuso sexual. El quejoso omitió identificar dichas acusaciones dentro del contenido de la publicación denunciada. Además de que de la integridad de la publicación no se advierten acusaciones que actualizaran tales delitos, aunado que por la fecha en que se acreditó la publicación, una vez consumadas las elecciones del 6 de junio, en modo alguno incidía en el proceso electoral, condicionante necesario para acreditar la calumnia e identificado en el párrafo segundo del artículo 483 del Código Comercial de la entidad. Por lo anterior, no se acreditan las infracciones objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos, por la puntual y exhaustiva cuenta. Señoras magistradas, señores magistrados, están precisamente a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mocino Escalona. Son mi propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todas las propuestas en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con las propuestas de la cuenta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de todos los proyectos de la cuenta en los términos que fueron presentados. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 408 de 2021 se resuelve único, se confirman los resultados, los actos impugnados. Por lo que respecta al juicio ciudadano local 521 de 2021 se resuelve único, se desecha de plano la demanda. En relación a los juicios de inconformidad 1 y 82 y los juicios ciudadanos locales 442, 458, 505, 523, 524 y 525 de 2021 se resuelve, primero, se acumulan los juicios de inconformidad identificados con la clave JI-82-2021, JDCL-442-2021, JDCL-458-2021, JDCL-505-2021, JDCL-523-2021, JDCL-524-2021 y JDCL-525-2021 al diverso JI-1-2021 y en consecuencia deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados. Segundo, se desechan las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local JDCL-442-2021, JDCL-458-2021 y JDCL-505-2021 en términos del considerando octavo del presente fallo. Tercero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento de Xonacatlán realizada por el Consejo Municipal Electoral número 118 del Instituto Electoral del Estado de México, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Alfredo González González, así como la asignación de miembros del ayuntamiento por el principio de representación proporcional. En relación
al juicio de inconformidad 61 y el juicio ciudadano local 459 de 2021 se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano local JDCL diagonal 459 diagonal 2021 al juicio de inconformidad JI diagonal 61 diagonal 2021, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, se desecha de plano el juicio ciudadano local JDCL diagonal 459 diagonal 2021 en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se confirma la asignación de regidores de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral 102 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Tianguistenco. En relación a los juicios de inconformidad 93, 94 y 95 de 2021 se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad JI diagonal 94 diagonal 2021 y JI diagonal 95 diagonal 2021 al diverso JI diagonal 93 diagonal 2021, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se sobresee el juicio de inconformidad JI diagonal 95 diagonal 2021. Tercero, se sobresee el escrito de coadyuvanza presentado por el partido Redes Sociales Progresistas en el expediente JI diagonal 95 diagonal 2021. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, realizada por el 25 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas a los integrantes de la planilla de candidatas y candidatos postulada por la coalición Va por el Estado de México. Quinto, se confirma lo que fue materia de impugnación el acuerdo número 16 denominado asignación de regidurías y, en su caso, sindicatura de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, así como la entrega de constancias otorgadas a las ciudadanas y ciudadanos designados como síndica, regidoras y regidores de representación proporcional con base en las consideraciones de la presente sentencia. Ahora bien, en el juicio de inconformidad 101 de 2021 se resuelve. Único, se desecha la demanda del juicio de inconformidad. En relación al procedimiento especial sancionador 266 de 2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción objeto de la denuncia atribuida a Armando Navarrete López, consistente en la vulneración a la tutela del interés superior de la niñez, por lo que se le impone una sanción consistente en una multa de 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y la actualización vigente en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, se impone una amonestación pública a los partidos políticos Morena, El Trabajo y Nueva Alianza Estado de México por culpa invigilante. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México para que dé cumplimiento a lo ordenado en el presente fallo. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal a dar cabal cumplimiento a los efectos precisados por la Sala Regional Toluca en la sentencia a la cual se da cumplimiento. Ello respecto de las notificaciones a las partes, así como el informe que deba presentarse sobre el cumplimiento de aquella sentencia. En relación a los procedimientos especiales sancionadores 261 y 319 de 2021, para cada caso se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Cúmplase en sus términos. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con los juicios de inconformidad 91 y 92 de 2021, interpuestos por el representante propietario de Morena, así como el representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal Electoral 36 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Huehuetoca.
en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo, el otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección realizado por la autoridad referida. En primer lugar, la ponencia considera decretar la acumulación de los juicios por las razones señaladas en la consulta. En cuanto al fondo, se desestiman los agravios del Partido Verde relacionados con la nulidad de la elección sobre la base de haberse cometido irregularidades graves y no reparadas desde la preparación del proceso electoral hasta la conclusión de los cómputos respectivos, a partir de la supuesta existencia de error o dolo en la computación de los votos, derivado de la discrepancia entre boletas sobrantes y total de votos emitidos, lo cual sostiene el partido actor que válidamente puede atender a que se permitió que votara a las personas sin credencial para votar o cuyo nombre no se encontraba en la lista nominal de electores correspondiente, o en su caso, a la probable utilización de boletas electorales apócrifas, lo que constituye una irregularidad grave que vulnera los principios de certeza, libertad y autenticidad del sufragio. Al respecto, como se destaca en el proyecto, en relación a 32 casillas, la autoridad electoral llevó a cabo el recuento de votación. Por tanto, los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla fueron corregidos por el correspondiente Consejo Municipal. Consecuentemente, los posibles errores cometidos por los funcionarios de la mesa directiva de esas casillas no pueden invocarse como causa de nulidad ante este Tribunal Electoral. Por lo que respecta a 16 casillas, si bien no fueron objeto de recuento, el error que pretende evidenciar el actor surge de la comparación de un rubro auxiliar con uno fundamental, lo cual resulta inexacto para hacer valer la causal aludida. Por otro lado, la ponencia considera inoperante el agravio relativo a que la discrepancia entre total de boletas sobrantes y total de votación emitida respecto de 48 casillas atiende a que se permitió sufragar a personas sin contar con credencial para votar, toda vez que la parte actora no refiere hechos concretos y particularizados en relación con esas casillas, esto es, no realiza ningún tipo de señalamiento puntual y concreto para describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, así como la identificación precisa de las y los funcionarios y el número de personas a las que se les permitió emitir su sufragio sin tener derecho para ello. También se califica de inoperante el agravio relativo a que otra causa ilegal de aparición de boletas electorales adicionales en las urnas, comparadas con la cantidad de boletas entregadas a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, es la probable utilización de boletas electorales apócrifas. Lo anterior, al tratarse de manifestaciones vagas, genéricas, imprecisas y subjetivas, que no se encuentran soportadas con elementos de prueba que concluyan en la irregularidad a la que se alude. Es decir, los inconformes son omisos en señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la supuesta actualización de las causales de nulidad que invocan, las cuales son necesarias para analizar y estudiar los planteamientos que, como se observa, denotan vaguedad, generalidad e imprecisión. Ahora, en lo relativo a los supuestos actos de compra de votos y ejercicio de violencia contra las y los electores el día de la jornada electoral, la ponencia califica tales agravios como infundados, ya que si bien para demostrar sus afirmaciones aportó y ofreció como medio de prueba la copia simple de una carátula de carpeta de investigación, tal elemento de prueba constituye un indicio respecto de la presentación de una denuncia. Sin embargo, el inconforme no precisa el número y nombre de las y los ciudadanos que recibieron dinero y o el nombre de votantes que fueron objeto de violencia. Tampoco se puntualiza los agentes activos de la comisión de la conducta ilícita, es decir, aquellos ciudadanos y o personas funcionarias que tuvieran injerencia directa en la compra de votos, así como la violencia hacia las y los electores que se encontraban en la fila en espera para la emisión del sufragio. Por otro lado, la ponencia considera infundado el agravio relacionado con la supuesta inelegibilidad de Milton Castañeda Díaz en razón de no cumplir con el requisito previsto en el artículo 119, fracción 3, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, esto es, de reconocida probidad y buena fama pública, a partir de ostentarse en diversos documentos oficiales con el carácter de licenciado y o ingeniero, sin contar con título o documento oficial alguno que lo acredite con ese nivel de estudios. En efecto, contrario a lo esgrimido por la parte actora en las constancias del sumario, obra la copia certificada del título profesional de licenciado en Ciencias de la Educación, expedido a favor de Milton Castañeda Díaz. En ese sentido, la ponencia considera que el mencionado ciudadano
cumple con el requisito de elegibilidad de gozar de reconocida probidad y buena fama pública exigido constitucionalmente. Finalmente, la ponencia califica de infundados los agravios hechos valer por el partido político Morena relacionados con la existencia de error o dolo en el cómputo de la votación respecto de 26 casillas, ya que en relación a ellas, la autoridad electoral llevó a cabo el recuento de votación. Por tanto, los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla fueron corregidos por el correspondiente Consejo Municipal. Consecuentemente, los posibles errores cometidos por los funcionarios de la mesa directiva de esas casillas no pueden invocarse como causa de nulidad ante este Tribunal Electoral. En consecuencia, se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento realizada por el 36 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Huehuetoca, la declaración de la validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición Va por el Estado de México. También de cuenta con el juicio de inconformidad 148 de 2021, promovido por Juan Cristóbal Martínez, representante propietario del partido Redes Sociales Progresistas, ante el Consejo Municipal 23 con sede en Coyotepec, mediante el cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección en el Ayuntamiento de Coyotepec, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. De la lectura del escrito de demanda, el actor formula agravios dirigidos a declarar la nulidad de la elección, derivado de que el candidato a presidente municipal postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México violentó los principios de equidad de la elección, obteniendo una ventaja en publicidad respecto a otras candidaturas. Sin embargo, no precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, y las pruebas que aporta resultan insuficientes para actualizar la irregularidad señalada, pues no acreditan en forma alguna que se violentó tal principio, de ahí la inoperancia del agravio. Respecto de las causales de nulidad relacionadas con la instalación de casillas en hora anterior a la establecida, impedir el acceso o expulsar de la casilla a representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes sin causa justificada, así como la existencia de irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, se propone declararlos inoperantes. Lo anterior, en virtud de que el actor incumple con lo mandatado en el artículo 420, fracción 2 del Código Electoral, pues no identifica en forma individual las casillas cuya votación solicita sea anulada, relacionándolas con los hechos, además de omitir expresar con claridad las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que acontecieron los hechos, ni aporta elementos de pruebas suficientes para acreditar las irregularidades invocadas. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. También doy cuenta con los juicios de inconformidad 165, 166 y 167 de 2021, formados con motivo de las demandas presentadas por los partidos Redes Sociales Progresistas, Acción Nacional y del Trabajo, en las que impugnan los resultados de la elección del Ayuntamiento de Jaltenco, la declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, otorgada a la planilla postulada por Morena, encabezada por María del Rosario Paine Islas. En principio, la ponencia considera acumular los juicios. En el proyecto, se razona que no es posible tener por actualizada la causal de nulidad de votación recibida en las casillas aducidas por la parte actora, consistente en presión sobre el electorado, ya que no aportaron elementos de prueba idóneos para acreditar dicha irregularidad, por lo que, respecto a algunas casillas, se consideran infundados dichos argumentos e inoperantes respecto a otras. Respecto a la causal de nulidad consistente en existir cohecho o soborno sobre los funcionarios de mesas directivas de casilla o sobre los electores, los agravios se consideran infundados, toda vez que las fotografías y copias simples de la credencial para votar aportadas por los inconformes son medios de prueba que resultan insuficientes para acreditar la irregularidad. En relación a los planteamientos relacionados con la causal de nulidad de votación consistente en permitir sufragar a personas sin credencial para votar, se propone declararlos infundados respecto a una casilla e inoperante respecto a otras, toda vez que la irregularidad acontecida no fue determinante para el resultado de la votación, aunado a que en relación a los demás señalamientos, los inconformes no individualizaron la casilla en la cual, a su decir, se cometió dicha irregularidad. Ahora, respecto a la actualización de la causal de nulidad consistente en recibir la votación en fecha distinta, en la consulta se propone declararlos inoperantes, en atención a que los inconformes no señalaron en su demanda, de manera específica,
los rubros necesarios para el análisis de esta causal. Por otra parte, en cuanto a los agravios vinculados con la causal de nulidad relativa a dolo o error en el cómputo de votos, se consideraron inoperantes, ya que en algunas de las casillas fueron objeto de recuento y en otras, los inconformes fueron omisos en señalarlas de manera individualizada o precisar diferencias entre las cantidades correspondientes a los rubros fundamentales. Por último, respecto a los argumentos encaminados a actualizar la causal de nulidad consistente en supuestas irregularidades graves plenamente acreditadas durante la jornada electoral, se propone declararlos inoperantes, en atención a que en algunas casillas las documentales aportadas no guardaban relación alguna con la litis, o bien se realizaron manifestaciones genéricas, se señalaron casillas inexistentes o casillas que ya habían sido estudiadas en otras causales. En consecuencia, se propone desestimar los argumentos encaminados a actualizar la nulidad de la elección por la supuesta actualización de las irregularidades referidas en el 20% de las casillas instaladas. Por todo lo anterior, se propone confirmar la elección municipal de Caltenco y los resultados consignados en el acta de cómputo correspondiente, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, otorgada a la planilla postulada por Morena, encabezada por María del Rosario Paine Islas. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 323 de 2021, originado con motivo de la denuncia interpuesta por el representante propietario de Morena ante el Consejo Municipal de Teoloyucan, en contra de Juan Carlos Uribe Padilla, Gerardo Liceaga Arteaga y Víctor Hugo Rosas Guzmán, por la Comisión de Violencia Política en Razón de Género en agravio de Gabriela Contreras Villegas, candidata a la presidencia municipal del citado ayuntamiento, derivado de diversas publicaciones en Facebook. En la consulta se propone sobreseer parcialmente el procedimiento especial sancionador, en virtud de que se actualiza el principio de la cosa juzgada respecto a lo resuelto en el diverso procedimiento identificado con la clave PES-284-2021, al existir identidad en la pretensión, denunciantes y hechos. Ahora bien, por cuanto hace a la manifestación que no fue objeto de pronunciamiento en el expediente primigenio, del contenido del acta circunstanciada donde se certificaron las publicaciones en Facebook, no se advierte la existencia de las expresiones denunciadas, ni en la queja se especifican circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan analizar la conducta reprochada, tratándose de manifestaciones genéricas. En consecuencia, se propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos, por la exhaustiva cuenta. Magistradas y magistrados, están precisamente a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna información, sírvanse y indicarlo en este momento. Al no advertirse, no existir intervenciones, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Magistrado Jorge Mosillo Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobal Pescador. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Son mi consulta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en los juicios de inconformidad 91 y 92 de 2021 se resuelve, primero, se acumula el expediente JI/92/2021 al diverso JI/91/2021. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 36 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Huehuetoca. La declaración de validez de esa elección y la expedición de constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición Va por el Estado de México, encabezada por Milton Castañeda Díaz y Martín Ignacio Villegas Hernández. En relación al juicio de inconformidad 148 de 2021 se resuelve, único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Coyotepec, la declaración de validez de esa elección y la expedición de las constancias de mayoría respectivas entregadas a los integrantes de la planilla ganadora postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México. Ahora bien, en los juicios de inconformidad
165, 166 y 167 de 2021 se resuelve único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros de ayuntamiento realizada por el 45 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Jaltenco, la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por Morena, encabezada por María del Rosario Paine Islas. En relación al procedimiento especial sancionador ordinario 323 de 2021, se resuelve, primero, se sobresee parcialmente el presente procedimiento especial sancionador. Segundo, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Cúmplase sus términos. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Si es tan amable, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 415 de 2021, promovido por Marta Lisette Escobar Velasco, por su propio derecho, a fin de impugnar el acuerdo 12 emitido por el Consejo Municipal Electoral 110 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Tultitlán, relativo a la asignación de regidurías y, en su caso, sindicaturas de representación proporcional que se integrarán al Ayuntamiento de Tultitlán. En el proyecto de la cuenta se propone confirmar el acto impugnado, puesto que los agravios esgrimidos por la parte actora resultan infundados, es decir, no le asiste la razón al afirmar que el procedimiento de asignación de regidurías es ilegal, pues contrario a su afirmación, el Consejo Municipal responsable llevó a cabo el procedimiento establecido en el Código Electoral local, siguiendo el orden ahí establecido y tomando de las listas a los candidatos o candidatas según el orden de prelación correspondiente. Del mismo modo, no se puede considerar un ajuste al mencionado orden de prelación para que el actor alcance su pretensión, puesto que esa modificación resultaría violatoria del derecho de autoorganización de los partidos políticos. Por ello, que se proponga confirmar el acuerdo impugnado. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 517 de 2021, promovido por Silvia Nolasco Santana, en su carácter de candidata a segunda regidora propietaria en el municipio de Sinacantepec, Estado de México. Por el Partido Verde Ecologista de México, impugna la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral 119 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Sinacantepec. En el caso, la actora reclama la referida asignación de regidurías en el municipio de Sinacantepec, misma que fue realizada en la sesión ininterrumpida de cómputo municipal que concluyó el 10 de junio de la presente anualidad, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 414 del citado Código Electoral, el plazo de 4 días siguientes a la conclusión del cómputo referido transcurrió del 11 al 14 de junio, en tanto que la demanda fue presentada hasta el 1 de septiembre de 2021, esto es, 83 días después de la emisión del acto combatido, por lo que debe desecharse de plano la demanda. También doy cuenta con el juicio de inconformidad 13 de 2021, promovido por Irán Fernando León Arzac, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, a fin de impugnar la declaración de validez de la elección municipal de miembros del Ayuntamiento de Amecameca, misma que realizó el presidente del Consejo Municipal Electoral 9 de Amecameca, el otorgamiento de la constancia de mayoría, la inelegibilidad de Ivette Topete García y la nulidad de 20 casillas para su debida sustanciación y resolución. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar el acto impugnado en atención a lo siguiente. Por lo que hace a la supuesta inelegibilidad de la candidata Ivette Topete García, se propone declarar infundadas las alegaciones hechas valer por la parte actora, en razón de que la ciudadana impugnada no se desempeñaba como servidora pública en algún organismo autónomo, por el contrario, fungió como rectora de una universidad que está clasificada como un organismo descentralizado. Además, se separó del cargo desde el 25 de febrero del año en curso, cumpliendo, por tanto, con lo establecido en la normativa aplicable, es decir, 90 días antes de la elección. Ahora, por lo que hace a las casillas impugnadas, en las que se busca anular la votación recibida en las mismas, los agravios se consideran infundados. En primer término, porque la parte actora no aportó los elementos necesarios para acreditar que ocurrieran irregularidades graves. Además, no especificar circunstancias de modo, tiempo y lugar
Asimismo, por lo que hace a 2 casillas, los agravios se consideran inatendibles, ya que las casillas señaladas no existen, y en el resto de las casillas el partido inconforme no señaló las causales por las cuales impugna 12 casillas. Por tanto, se propone calificarlos como inoperantes. A continuación doy cuenta con el juicio de inconformidad 32 de 2021. Promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Polotitlán, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectiva, realizada por el Consejo Municipal Electoral 72 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Polotitlán. En principio, se considera improcedente la solicitud de realizar una nueva diligencia de escrutinio y cómputo de la votación recibida en 13 casillas, porque de las constancias que obran en autos se advierte que no se colman los supuestos establecidos en la ley para su procedencia. En cuanto al fondo, se consideran infundados e inoperantes, según cada caso, los agravios dirigidos a obtener la nulidad de la elección en los que se hace valer uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, rebase de tope de gastos de campaña, uso de recursos públicos o destinados a programas sociales, que los servidores públicos provocaron temor a los electores o afectaron la libertad de la emisión del sufragio, y existieron irregularidades graves y no reparadas desde la preparación del proceso electoral hasta la conclusión de los cómputos. Lo anterior radica en que el actor incumplió con la carga argumentativa y probatoria que le correspondía en términos del Código Electoral, o bien porque de las pruebas técnicas aportadas no es posible tener por ciertas y materializadas las conductas denunciadas, ya que no fueron adminiculadas con algún otro elemento de convicción. Por otra parte, es inoperante el agravio relativo a que se ejerció violencia física, presión o coacción sobre los electores, tomando en consideración esencialmente que el actor no impugna una casilla, sino una sección, incumpliendo con ello su deber de señalar las casillas impugnadas de manera individual, conforme lo establece el artículo 420, fracción 2 del Código Electoral. Finalmente, son inoperantes e infundados los agravios relativos a que existió error o dolo en el cómputo de los votos, pues del estudio del expediente se advierte que, en algunos casos, las casillas impugnadas fueron objeto de recuento, que los errores obedecen a una irregularidad menor cometida por los funcionarios de casilla, que es insuficiente para declarar su nulidad, o bien que no se acreditó el error hecho valer. Por dichas consideraciones, se propone declarar improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo y confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Polotitlán, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas. También doy cuenta con el juicio de inconformidad 113 de 2021, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas, realizadas por el Consejo Municipal Electoral 58 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. El actor solicita la nulidad de la elección, haciendo valer que existió uso de recursos públicos de procedencia ilícita o destinados a programas sociales, así como el rebase del tope de gastos de campaña. Respecto al primer agravio, el inconforme aportó diversas notas periodísticas que, según su dicho, acreditan que Angélica Moya Marín, candidata a presidenta municipal del citado ayuntamiento, postulada por la coalición Va por el Estado de México, utilizó para su campaña dinero procedente del erario público de Tamaulipas. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declararlo infundado, porque el actor únicamente aportó pruebas técnicas de las que no es posible tener por ciertas y materializadas las conductas denunciadas, al no haber sido adminiculadas con algún otro elemento de convicción. Finalmente, por cuanto hace el rebase del tope de gastos de campaña, el agravio se estima infundado, toda vez que, al cumplir el requerimiento respectivo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad exclusiva y facultada en términos de ley para realizar dicha determinación, informó que la coalición citada no incurrió en rebase de topes, adjuntando para tal efecto el dictamen y resolución emitidos, de los que se corrobora tal situación. Además de lo anterior, el inconforme incumplió con la carga argumentativa y probatoria que le correspondía en términos del artículo 441 del Código Electoral, al no aportar elementos de prueba adicionales que permitieran analizar la violación referida. Por lo expuesto,
Se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, su declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas. También le cuenta con el juicio de inconformidad 171 de 2021, promovido por el Partido Acción Nacional, a fin de impugnar los resultados derivados del cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral 47 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Gilotzingo, así como la declaración de validez de la elección de integrantes del referido ayuntamiento y, en consecuencia, la entrega de las constancias de mayoría respectivas. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone calificar como infundado el agravio relacionado con la supuesta instalación del Consejo Municipal en un lugar prohibido, ya que el partido actor no acreditó que el inmueble destinado para tal fin fuese la casa que habitara o en la que tuviera su domicilio el candidato a la segunda regiduría por el Partido Revolucionario Institucional, pues con los medios probatorios aportados, tal como se razona en el proyecto, no se logró acreditar que se trate del mismo inmueble. Por otra parte, por lo que hace a la probable intrusión a la bodega de resguardo de los paquetes electorales, también resulta infundado, ya que si bien ocurrió un acontecimiento aislado que provocó la incertidumbre sobre la seguridad de la paquetería electoral, sustentada por la inactivación de la alarma sonora, ello no es suficiente para acreditar que la documentación electoral resguardada fuera objeto de manipulación o que la integridad de las actas de escrutinio y cómputo o las boletas que contienen los votos fueran alteradas, como lo pretende hacer valer el partido político inconforme. Finalmente, por cuanto hace el rebase del tope de gastos de campaña, el agravio se estima infundado, toda vez que al cumplir el requerimiento respectivo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad exclusiva y facultada en términos de ley para realizar dicha determinación, informó que la planilla impugnada no incurrió en rebase. Por lo expuesto, se propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Gilotzingo, la declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 317 de 2021, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietario Marco Antonio Monteagudo Martínez, ante el Consejo Municipal 58 del Instituto Electoral del Estado de México con cabecera en Naucalpan, en contra de José Adolfo Murat Macías, en su carácter de entonces candidato a presidente municipal del citado municipio, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano por la realización de un evento proselitista en un lugar prohibido. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción denunciada, toda vez que, si bien del acta circunstanciada levantada por la vocal de organización del Instituto Electoral, se acreditó que el presunto infractor realizó un evento proselitista el día 25 de mayo del presente año, de ninguna forma puede considerarse que el evento proselitista se haya realizado en un lugar indebido o prohibido por la norma electoral. Lo anterior, porque de lo asentado en el acta por el servidor público electoral, se advierte que el mismo se realizó a un costado de la explanada del monumento conocido como Torres de Satélite. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 321, encuadrado con motivo de la denuncia interpuesta por Claudia Leticia Bautista Villavicencio, por su propio derecho, en contra de Cristian Campuzano Martínez en su carácter de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, por supuestas irregularidades a la normativa electoral consistente en la comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se propone tener por acreditados los hechos relativos a la destitución de la denunciante como titular de la Unidad de Transparencia y Enlace, así como su reasignación a laborar en la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros, en ambos casos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido Político en el Estado de México. No así las circunstancias respecto de las supuestas expresiones dadas en el contexto de diversas reuniones públicas y privadas, así como las referentes a la carencia de insumos mínimos que alude la denunciante para el desempeño de sus actividades laborales en la referida coordinación. En esos términos, tomando en consideración que la destitución y nombramiento del titular de la Unidad y Enlace de Transparencia Estatal no fue una determinación individual del presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal, sino del Pleno, se propone declarar la inexistencia de la falta. Esencialmente, pues dichos acontecimientos no se dirigieron a la denunciante por ser mujer. Como se razona en el proyecto, no se advierten elementos para invisibilizarla, ni para prejuzgar sobre su desempeño laboral por ser mujer. En todo caso, gravitaron por la falta de cumplimiento a las obligaciones en su encargo, lo que permitió al Pleno valorar su sustitución conforme al ejercicio de sus facultades previstas en el Estatuto. Por lo anterior, se propone la inexistencia de la infracción denunciada. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados.
Gracias, señor secretario general de acuerdos por la cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración precisamente los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al secretario general de acuerdos recabe la votación correspondiente. Si está en la Magistrado Jorge González Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Con la consulta, señor secretario, gracias. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastor Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Son parte de la consulta respetuosa que formula este pleno. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 415 de 2021 se resuelve único, se confirma el acuerdo emitido por el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Tultitlán, relativo a la asignación de regidurías y en su caso sindicatura de representación proporcional que se integrarán al Ayuntamiento de Tultitlán. En el juicio ciudadano local 517 de 2021 se resuelve único, se desecha de plano la demanda del juicio ciudadano local en términos del considerando segundo del presente fallo. En relación al juicio de inconformidad 13 de 2021, se resuelve único. Se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación. Por lo que respecta al juicio de inconformidad 32 de 2021, se resuelve primero, se declara improcedente la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo solicitada por la parte actora. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del ayuntamiento realizada por el Consejo Municipal 72 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Polotitlán, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de las constancias de mayoría respectivas entregadas a los integrantes de la planilla postulada por la coalición Va por el Estado de México. Por lo que respecta al juicio de inconformidad 113 de 2021, se resuelve primero, no resulta procedente conocer del escrito presentado por el Partido Redes Sociales Progresistas en atención a lo señalado en el considerando tercero del presente fallo. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del ayuntamiento realizada por el Consejo Municipal 58 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, así como la declaración de validez de esa elección y la expedición de constancias de mayoría respectivas entregadas a los integrantes de la planilla postulada por la coalición Va por el Estado de México. En relación al juicio de inconformidad 171 de 2021 se resuelve único, se confirma el cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Gilotzingo, Estado de México, la declaración de validez de la elección, así como la expedición de las constancias de mayoría. En relación al procedimiento especial sancionador 317 de 2021 se resuelve único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando octavo de la presente resolución. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador 321 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Un placer. Bien, al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, se da por concluida la presente sesión bajo la modalidad de videoconferencia. Por su atención, muchas gracias. Se levanta la sesión.